Como venimos transitando este día 2 de abril, con programación especial aquí en Canal 13 durante todo este día, en una conmemoración muy cara a los sentimientos de los argentinos, pero también de los sanjuaninos. Ya hemos transitado algunos testimonios de protagonistas, de familiares también, de personas que son veteranos de guerra en el conflicto del Atlántico Sur, allá por el año 1982. En este caso, le agradecemos por haber aceptado la participación en esta emisión especial de nuestro canal a Anaí Moreno, ¿sí? A quien le vamos a dar la bienvenida. Ella es hija de un veterano caído en cumplimiento del deber en el crucero Ara General Belgrano, en este caso, Eduardo Waldo Moreno. Anaí, muy bienvenida y muchas gracias por aceptar la invitación a compartir con nosotros esta jornada. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Anaí, recién le consultaba, su padre en este caso fue quien perdió la vida, quien dio la vida, como se dice en estos casos, en cumplimiento del deber. En ese momento le tocó como tripulante, como efectivo en el Ara General Belgrano. ¿Esto es así? Así es. Mi padre, bueno, falleció el 2 de mayo de 1982. Era tripulante del crucero Belgrano de comunicaciones. Bien. Bueno, contarle que... Él es sanjuanino. Sanjuanino. ¿Y se incorporó a la...? A los 14 años ingresó a la Escuela de Mecánica de la Armada. Perfecto. Esa fue su vocación, porque a esa altura ya empezar a formarse, a hacer el secundario, incluso ya bajo las armas, digamos, ¿no? Sí, sí. Además, él estudió inglés, francés, era profesor en la Escuela de Mecánica y a la vez daba también comunicaciones, que en ese tiempo se llamaba radiotelegrafista. Claro, eran los que facilitaban las comunicaciones entre ya sea las naves, tierra-tierra, bueno, como se usó siempre, antes otro tipo de tecnología, ¿no es cierto? Exactamente. Bien. Bueno, y mis padres se casaron en el año 80, en diciembre del 80, y fueron a vivir a Puerto Belgrano. Puerto Belgrano. Ajá. En Puerto Belgrano nazco yo en el 81, y bueno, y lamentablemente le dieron la noticia a mi papá de que tenía que embarcar en el crucero Belgrano y nosotros seguíamos en Puerto Belgrano con mi mamá. Claro, es donde está una especie de una base que hay ahí. La base naval. Una base naval donde hay obviamente concentración de efectivos, donde está la tarea diaria de los efectivos de la Armada. Y bueno, vos muy pequeña, recién nacida se puede decir, recién venida al mundo, en tu familia toca esta novedad, digamos así. Sí, yo tenía 7 meses cuando ocurre esta tragedia. Ayer justamente hablábamos con mi mamá de esto y me comentaba cosas que me había ocultado durante tanto tiempo por el dolor que le causa esta fecha. Y me comentaba que el día que mi padre parte, él como que ya presentía que no iba a volver. Entonces le dijo a mi mamá, la abrazó a mi mamá y a mí y nos dijo de que siempre iba a estar con nosotros, si volvía o no, pero que para él que no volvía. Entonces se fue llorando y me decía mi mamá de que él iba caminando hacia la base y se daba vuelta y lo único que hacía era esto. Saludar, claro. Despedirse de esa manera. Y se fue con una tristeza enorme. Y me imagino, bueno, tu mamá con vos como bebé, en la desazón en ese momento también, ¿no? Y mi mamá, los días 23 terribles. años tenía mi mamá, yo 7 meses, estábamos solas, porque toda la familia de mi mamá estaba acá en la provincia. También es sanjuanina. Sí. Así que, y bueno, y sí le dijo a mi papá que cuando escuchara el ruido del buque, era porque ya iban a partir.
Claro. Entonces mi mamá escuchó eso al otro día en la tarde y ya se puso mal. Con los días se escribieron cartas que no las puedo traer porque son muy, muy personales de ellos. Y mi madre se entera del hundimiento del crucero en la calle. Ese día habían ido mis abuelos maternos a visitarla a mi mamá y les dice a mi mamá el día domingo, que fue cuando hundieron al crucero Belgrano, vamos a caminar un ratito a la plaza. Vivíamos cerca de la plaza de Puerto Belgrano. Entonces va con mi abuela, vamos las tres, y dice mi mamá que sintió un dolor muy fuerte en el pecho. Entonces le dijo, tengo un mal presentimiento, le dijo a mi abuela. Vamos a la casa. Se fueron camino a la casa y en eso habían dos chicos en la vereda y de repente sale otro muchachito de una casa y sale gritando, hundieron al Belgrano, murieron todos. Entonces dice mamá, yo me nublé, ya no supe más nada de mi vida y lo único que sabe es que despertó en la casa. Entonces de ahí empieza todo, las situaciones tediosas que tuvo que pasar mi mamá, porque no tenía noticias de nada. Claro, hasta que hubo un detalle, digamos, me imagino que han pasado mucho tiempo para la ansiedad que debe generar ese momento y el dolor y debe ser una mezcla de sentimientos, ¿no? Sí. Uno no lo imagina, digo, pero supongo que debe ser así, no nos podemos atrever ni imaginar ese momento. No, sí. Y bueno, y pasó un tiempo hasta que se sepa efectivamente qué personas son víctimas, qué personas ahí salvaron, se fueron en las balsas. Claro, ahí comienza el calvario de mi mamá. Porque... Eso fue un domingo en la siesta, cuando se conoce. Sí. La novedad no sé cuánto tardó en llegar aquí al continente, a la Argentina, pero me supongo que rápido se supo, ¿no? Sí, se supo rápido. Mi mamá el otro día comenzó a ir, se levantaba a las 5 de la mañana, ella era la única que tenía pase para ingresar a la base naval, entonces mis abuelos no podían acompañarla. Y ella ingresaba a las 6 de la mañana a la base para averiguar si mi papá estaba en los listados. Y primero ponían listados de las personas que habían encontrado vivas. En esos listados durante varios días mi papá no aparecía. De repente empezaron a llegar los cuerpos que habían encontrado. Entre todos los cuerpos que habían encontrado, mi mamá los vio, no estaba mi papá. Tenía que hacer un reconocimiento, una tarea. Sí. Luego cambiaron la metodología, a todo esto fueron pasando varios días y fueron cambiando la metodología y en uno de esos días sale un jefe mayor, había mucha gente esperando noticias y salió con una lista. Entonces comenzó a decir los que estaban ya en un hospital y bueno, obviamente la gente que escuchaba a su ser querido que estaba vivo, que estaba en el hospital, comenzó a gritar, a llorar de la alegría y los que no sabían nada comenzaron a desmayarse porque no había noticia. Hasta que, bueno, llega un día mi mamá a mi casa, alguien toca la puerta y era un mayor. Entonces dice mamá que el mayor se saca la gorra y le entrega una carta. Entonces le dice, mis condolencias, le dice él. Y bueno, mi mamá se desmaya y mi abuelo fue el que recibe la carta. En esa carta mi papá aparece como desaparecido, presumiblemente muerto, y hasta ahora el Congreso de la Nación le entregó un diploma en donde aparece héroe desaparecido, presumiblemente muerto. Mirá vos, como que, o sea, ustedes, como cualquier otra persona, no puede tener un sitio donde
visitarlo, como decimos, ¿no? A nuestros seres queridos cuando lamentablemente desaparecen físicamente. Complicadísimo, me imagino, en ese momento. Supongo que después en el tiempo se elabora, no sé cómo será ahora tu mamá, si es muy grande, cuántos años tiene, qué sé yo, pero ¿cómo fue ese proceso porque es una elaboración personal también, me imagino, para toda la familia, no solamente para ella, ¿no? En mi caso yo idealicé mucho a mi papá. En el caso de mi mamá todavía no puede elaborar el duelo. Ella viajó a Malvinas en el 2009 Fue con viaje a nivel nacional, digamos. A nivel nacional, claro. Sí. Pero fue algo muy perturbador para ella llegar a Malvinas por cómo la recibieron el ejército inglés. Fue una experiencia bastante fea, muy distinta a lo mío, que yo viajé en el 2019 con el gobierno de San Juan, donde visitamos el cementerio de Darwin, sí. Rendí honores a los compañeros de mi papá, pero claro. todavía no podía cerrar esa cicatriz, claro. porque mi papá no está en el cementerio, mi papá quedó en el mar. Claro. Entonces, gracias a la doctora Fabiola Ubone, que ahora es nuestra ministra, sí. Ella organizó un viaje en lancha hacia el mar. Entonces ahí pude rendir homenaje a mi padre en el mar, arrojando rosarios del color de nuestra bandera. Claro. Y de esa manera fue como que pude comunicarme con el mar, me pude comunicar con mi padre, y de esa manera creo que rendí honores a mi papá y a los 323 héroes que quedaron en el mar. Claro, claro, desaparecidos en la calidad, como, sí. como vos bien decís, lo describe la fuerza, digamos así, respecto a cómo fue su situación en ese momento. ¿Pudiste entonces de esa manera elaborar, de alguna manera, como yo te decía recién, pero bueno, el caso de tu madre ha sido diferente, sí. y bueno, al día de hoy me imagino que todavía es complicado, y la contención sos vos en ese caso, de una sí. familia pequeña que quedó trunca para colmo con esta situación? Muy pequeña, sí, claro, sí. Claro. Por eso a ella le cuesta mucho hablar de este tema, le cuesta dar entrevistas. Siempre estoy yo hablando por ella, porque llega 2 de abril, 2 de mayo y son las peores fechas para ella. Claro, me imagino. Y vos en tu niñez, bueno, como decías, tenías meses, ¿cómo fue, te acordás o cómo te cuenta tu familia, tu madre, que te contaron lo que pasó? O sea, ¿tuviste noción desde muy temprano lo que pasó con tu padre? Sí. De lo que fue Malvinas, digamos, qué posición ocupa en tu vida esa problemática, ese tema, que no es tabú, porque como decís, si de muy chica se te ha tocado, bueno, en ese caso sí hay una elaboración. Sí, bueno, como te decía, yo idealicé mucho a mi papá. Yo desde muy chica sabía que era hija de un héroe de la patria. Si vas a mi casa está llena de fotos de mi papá, claro. de diplomas de mi papá. Una especie de santuario, digamos, como se dice, ¿no? Sí. Como debe ser, claro. Sí, tal cual. Y bueno, en el colegio, en la primaria, en el secundario, era como que tenían un trato, digamos, especial conmigo porque sabían que era hija de un héroe que había dado su vida por la patria. Bueno, con el tiempo, eso como que la sociedad sanjuanina se ha ido olvidando, va olvidando a los héroes. Sí. Pero para mí ha sido algo muy fuerte y creo que con el viaje de Malvinas del 2019 pude elaborar mi duelo. Bien. ¿Cómo fue volver o cómo nació esa propuesta? Bueno, te contactaron evidentemente. ¿Cómo fue esa historia, digamos así? Sí, me contactaron para viajar como familiar. Ese año viajamos 2 familiares,
bueno, habíamos perdido nuestros seres queridos en diferentes circunstancias. Uno fue por aeronáutica y mi papá por la Armada. Y bueno, fue raro porque compartíamos el viaje con héroes que habían participado. Claro, sobrevivientes, digamos. Exactamente. Entonces, al acompañarlos a ellos a los distintos montes que fuimos, Tumbledon, y al contar ellos lo que vivieron, realmente uno se le pone la piel de gallina, se encrespa mucho y no puede creer que hayan vivido todo ese horror. Claro. Realmente. Porque algunos incluso, como nos contaba uno de los veteranos aquí, llegó hasta un lugar que él considera que fue su posición en ese momento, ¿no? Sí. Él me decía, en este caso Albornoz, que también hoy ha hablado con nosotros, el 27 de abril de 1982 desembarcó, le tocó llegar y bueno, quedó en una posición, creo que eran 2 hermanas, y bueno, ellos identificaron hasta objetos. Sí. Eso fue, me imagino lo que debe ser ese momento. Y bueno, y ustedes también vivenciando, pero tal vez con la mente puesta en que lo de ustedes ahí no era, ¿no? No sé cómo sería eso. Sí, bueno, en mi caso, acompañándolos a ellos, y es increíble porque hay muchas cosas que se mantienen intactas en las islas. Por ejemplo, la ropa de los argentinos que fueron quemados, quedaron los botones, las presillas, muchas cosas así. Habían algunas cuevas, bocas de zorro creo que les dicen. Sí. Y habían elementos que habían quedado, era algo increíble, era como volver a revivir ese momento. Y escucharlos a ellos, uno se va imaginando y dice, con tan poca edad, todo lo que vivieron, lo que sufrieron. Y en el caso de la otra familiar que fue con nosotros, Montaño, fuimos donde perdió la vida el hermano. Justamente dejaron una ofrenda ahí donde perdió la vida. Y bueno, y en mi caso, en el mar. Claro. No llegamos justamente donde está el crucero. No en la ubicación, bien. Exacto. Pero bueno, por lo menos pude rendir homenaje. Se habla de que está marcado, bueno, hoy con los elementos y equipos de navegación se sabe la coordenada sería exacta y que bueno, los navegantes rinden homenaje al pasar por ese lugar. Tengo entendido, escuché un relato de esa manera, ¿no? Donde yace en el fondo del mar la estructura destruida del Belgrano, ¿no? Sí, se hizo un homenaje con familiares en el año 96. Se llegó en barco hasta esa posición. Pudieron rendir homenaje muchos familiares sanjuaninos. En ese caso mi mamá no pudo asistir. Yo era muy pequeña y contarles a todos que el crucero está fuera de la exclusión de guerra. Sí, por eso se consideró un crimen de guerra. Sí. Exactamente. Ese es el argumento argentino, que la verdad que Inglaterra en realidad la comunidad internacional nunca tuvo una solidarización, digamos, con nuestro país en ese reclamo, ¿no? Exacto. No sé si se hizo luego. Continúan los reclamos. Bien. Continúan los reclamos con los derechos humanos. A nosotros Nación nos brindó el mapa donde sale bien las coordenadas, donde está el crucero y donde está la zona de exclusión. La verdad que son unos caraduras los ingleses y es un crimen horroroso. Claro. Terrible. Porque el buque estaba regresando, ¿no? Yo no me acuerdo bien. O sea, uno de los veteranos sanjuaninos también que hoy vive en Ushuaia una vez me regaló una copia de una foto del último, digamos, abastecimiento, el último puerto que tocó en Tierra del Fuego, el Belgrano, y luego
partió hacia las islas. Hay una persona o dos de Ushuaia que lo fotografiaron y luego el hundimiento, bueno, imagínense, esa foto es un homenaje también. Sí. Y bueno, ¿se dirigía hacia la zona o regresaba de la zona de Malvinas? No sé si eso se llegó a saber, pero no usted sé. Dice está fuera de la zona. Fuera de la zona. Claro, eso fue siempre sí. un argumento, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que con mi mamá no tenemos en claro, sí lo tienen más claro los sobrevivientes del crucero, es qué era lo que llevaban, si llevaban víveres o llevaban armamento. Claro. Eso sí, no tenemos claro. Pero el crucero tenía muy buenas armas, pero estaba averiado y lo arreglaron a último momento para poder embarcar. Claro. No se sabe. No. Ahí no sabemos, después uno empieza a repasar. Seguro que será una incógnita para colmo que le suma más dolor a todo esto, más incertidumbre y demás, ¿no? Para todos ustedes, sí. En ese caso para tu madre. Y bueno, después de todo esto, ¿vos has continuado con algún legado? ¿Participás de alguna agrupación? ¿O más bien lo haces para vos? Sí, nada? Bueno, todos los familiares estamos en la agrupación FACAMA. Cierto, familiares de caídos en Malvinas. Exacto, FACAMA. Bien. Sí. Y yo, bueno, continúo, estoy trabajando en el Ministerio de Gobierno, en la Dirección de Cultos y ONG, con nuestra directora Liliana Holguín, y con Pedro Marín, que es un excombatiente, sí. Que lleva la Comisión de Veteranos Sanjuaninos. Bueno, con ellos estamos trabajando en continuar malvinizando para que no se pierda todo esto, porque últimamente uno pasa por... Yo soy docente y voy a un colegio y, a ver, preguntamos qué pasó el 2 de mayo. Y los chicos no saben qué pasó el 2 de mayo. Cuando va a un colegio secundario, pregunta qué pasó el 2 de mayo. No saben qué pasó el 2 de mayo. Todos saben qué pasó el 2 de abril, bien. Pero no un 2 de mayo. Es un buen punto. Exacto. Entonces, bueno, se están preparando actividades, muchas cosas, para continuar malvinizando. Bien. Sí, y a medida que pasa el tiempo, bueno, algún día ya no estaremos, digamos así, y no habrá protagonistas vivientes de eso, sobrevivientes lamentablemente, y bueno, la idea es que no se pierda toda esta situación, ¿no? Sí. Que no quede solamente en una foto en internet o algo así, sino que bueno, se malvinice, que es la idea. Así que bueno, Nay, nosotros muy agradecidos, no sé si queda algo por decir, adelante, y bueno, hasta la próxima oportunidad, seguramente. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y recordarles a todos los sanjuaninos que no se olviden de nuestros héroes. Argentina tiene muchos héroes que dieron la vida por su patria, muchos volvieron, muchos se quedaron allá. Y continuar malvinizando, que no se pierda esto, que no se pierda la historia, que es tan importante para todos nosotros. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Continuamos nosotros aquí en este 2 de abril a través de Canal 13.